Buenas noches. Con el constitucionalista Francisco Burgoa. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Carlos. Qué gusto verte. Quiero platicar para que nos diga cuál es su opinión sobre la fortaleza de dos gobiernos de por sí muy dispares, el de Estados Unidos, el de México, a propósito de que hoy asumió la primera magistratura de ese país Donald Trump, y aquí está la doctora Claudia Sheinbaum. ¿A partir de qué cimientos van a tener relación estos presidentes, tomando en cuenta la fortaleza de las respectivas instituciones y el respeto al Estado de Derecho, digamos, en cada una de las naciones? Indudablemente va a ser una nueva etapa en la forma de cómo va a negociar el Estado mexicano a través de la jefa del Estado, de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el presidente Donald Trump. Porque, si bien es cierto, ambos tienen la legitimidad de haber llegado como titulares de los poderes ejecutivos, pero las instituciones que hay en un país y en otro, desde el punto de vista de una solidez, sí yo veo que está más fuerte en Estados Unidos que en el caso de México, por todo lo que han sido las últimas grandes reformas a la Constitución, que le han venido a dar una concentración de poder a la presidenta Claudia Sheinbaum, y sobre todo en el caso del Poder Judicial, que obviamente no es comparable con el Poder Judicial de Estados Unidos. Hay sistemas jurídicos, son diferentes, pero aún así, hablando de la independencia, yo creo que no nos queda duda que en el caso de la independencia de los jueces en Estados Unidos sí existe. Y en el caso de la independencia del Poder Judicial, de los jueces, magistrados y ministros, pues está cada vez más fragmentada en términos de la implementación de esta reforma judicial, que en este año, pues todo indica que es inevitable. Va a haber elecciones, va a haber un cambio de la mitad de jueces magistrados y de la totalidad de los ministros de la Suprema Corte. Y el Poder Judicial finalmente es un pilar de un Estado constitucional, y ahí es donde yo diría, hablando de las relaciones entre los dos países, sí va a pesar mucho que tengamos un poder judicial que ya no tiene una capacidad técnica como la tenía, frente a los problemas que se pueden venir en términos del cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano con el TEMEC. Entonces es un tema que sí considero que pues veremos cómo se desarrolla, pero en principio sí veo que eso sí le va a afectar a la presidencia que va a tener Claudia Sheinbaum. Bueno, esta relación ha comenzado a través de, primero de una carta, luego una llamada telefónica, es incipiente, pero hay una característica que parece semejante de los dos mandatarios. Son muy, digamos, nacionalistas, si no es que practican un nacionalismo exacerbado. Totalmente. En el caso de Trump, descansando más bien en la ascendencia europea de la población estadounidense, y en el caso de Claudia Sheinbaum, reivindicando sobre todo las culturas prehispánicas y omitiendo, por cierto, 300 años de mestizaje y de fusión con la cultura española. Pero digo, los dos son nacionalistas, yo digo exacerbados, ¿o cómo lo ves tú? Indudablemente sí considero que Claudia Sheinbaum tiene ese nacionalismo exacerbado, pues, y también ideologizado en términos de lo que es, por ejemplo, en dónde sí y en dónde no brinda un respaldo como jefa de Estado del Estado mexicano hacia países de Latinoamérica. Vemos que tiene ahí una simpatía hacia Bolivia, hacia Nicaragua, hacia Cuba y hacia Venezuela. Cosa diferente en el caso de Estados Unidos, que su nacionalismo obviamente siempre tiene un sentido quizá más imperialista. Pero en el caso de nuestro país sí veo con un tema de seguir con lo mismo, pero cuando menos se olvida toda la parte de un México que tiene que salir, un México en donde la soberanía ya no debe de verse finalmente como algo extremadamente nacionalista. Finalmente vivimos en un mundo totalmente globalizado, y en esa globalización yo creo que México pues no ha salido tanto como debiese de ser.
Por lo pronto, qué buena suerte tuvo la doctora Sheinbaum de que no la hubieran invitado a la toma de protesta o al juramento del señor Trump, porque sus invitados, pocos, son de la ultraderecha marcadísima, como la de Argentina o la de El Salvador, ¿no? Totalmente. Pues también hubiera sido un ejercicio interesante en términos de ver cómo se lleva a cabo ese desarrollo de las relaciones totalmente entre saludo, los países. No saludo, sonrío, sí, claro. No sonrío, le hablo, no le hablo. Pues totalmente, yo creo que eso es algo que hubiese sido interesante verlo, aunque que pensaría que debiese de estar ya a la altura de que frente a cualquier diferencia ideológica y política tendría que hacer un saludo. O quizás tener el gesto y el carácter para decir, pues gracias por la invitación, declino y no acudo. Pero pues eso sería quizá una afrenta en el marco de las relaciones internacionales, relaciones exteriores frente a Estados Unidos, sobre todo siendo el socio comercial y aparte con todo el tema migrante que viene, o sea, realmente no sabemos hasta dónde el van a llegar. El tema migrante que por lo pronto ojalá México no caiga en lo que cayó con López Obrador de aceptar tener en México a repatriados de otras naciones. Aceptó todo lo que quiso Trump, por cierto, con Marcelo Ebrard como canciller. Bueno, vemos aquí a Juan Ramón de la Fuente, ahora él cómo se va a manejar como secretario de Relaciones Exteriores frente a todos estos temas, que indudablemente va a ser un punto pues totalmente de inflexión entre la política exterior que va a tener la presidenta Sheinbaum con el socio comercial más importante que tenemos, Estados Unidos, y sobre todo considerando los millones de connacionales que viven allá en Estados Unidos, o sea que, y aparte todos los demás, pues migrantes latinoamericanos que están en Estados Unidos, o sea, va a ser un gran tema. Y lo que va a suceder con las expatriaciones o deportaciones, hasta con migrantes que proceden de Asia, de África, de pues, lugares muy remotos que han recorrido el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que, según dices, Francisco Burgoa, la relación de iguales ya de por sí es difícil entre dos economías tan dispares como la gringa y la mexicana, pero a partir de la solidez de sus instituciones y de su respeto al Estado de Derecho, ya hace difícil que puedan hablar como iguales, ¿no? Totalmente, porque veíamos en el caso de Estados Unidos, o sea, el hecho de que se le diga que Donald Trump sí cometió un delito, sí es culpable, pues eso para mí habla de una independencia judicial. En el caso de México, realmente se atreverían los jueces que van a ser electos por el voto popular y que son totalmente abiertos y cercanos a Morena, realmente estarían dictando una eventual sentencia en contra, por ejemplo, del expresidente López Obrador en el supuesto caso de que hubiera elementos para determinar que cometió algún delito? Inimaginable. Totalmente. Y hay que recordar que en el caso de Trump, creo que son 34 los cargos por los que fue hallado culpable, todos relacionados, por cierto, con sobornos en relación a un asunto de prostitución, que elegantemente dicen a jueces, magistrados y ministros, y que nos digas cómo la ves, por lo pronto en una apreciación general, y hacemos otro programa para que detalles en cada uno de los casos de los consejos consultivos o evaluadores de cada uno de los poderes. ¿Cómo ves que va el proceso? Pues yo lo veo que va caminando, pero no sé cómo va caminando. Es decir, porque los días están transcurriendo, el próximo 31 de enero los comités de evaluación tienen que presentar ya
una lista de aquellos candidatos que ellos consideran, mejor dicho, de aquellos aspirantes que consideran que son los idóneos para ser jueces, magistrados o ministros, porque de esa lista pasarían a la siguiente etapa, que es llevarlos a la tómbola, al proceso de insaculación. Entonces, actualmente estamos en donde los comités de evaluación, el legislativo y el ejecutivo, están llevando a cabo sus entrevistas, su forma de cómo van a determinar quiénes son idóneos para poder ocupar estos cargos, no así el judicial, porque se encuentra paralizado. Paralizado en acatamiento a una orden judicial. Así es. De los 3 poderes resulta que solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial es el que determinó acatar esa suspensión que proviene de un juez de distrito en el estado de Michoacán. Y de hecho, el Pleno de la Suprema Corte pues, concedió ese aval para que se mantenga finalmente paralizado. Esto, indudablemente, está el altísimo riesgo de que se llegue al 31 de enero y no se tenga el listado de aquellas personas que se consideran idóneas para ocupar esos cargos y puedan ser llevados al proceso de insaculación. Es decir, existe ese riesgo, que el Poder Judicial se quede sin presentar candidatos, y esto habría una total inequidad, dado que los comités de evaluación del Legislativo y el Ejecutivo, pues ellos van a cumplir en los términos que se establecen en las convocatorias, eso considerando que ellos no van a cumplir con la suspensión de este juez de amparo. Que de cualquier modo, por lo pronto, son precandidatos, no a jueces, magistrados y ministros, sino precandidatos a ser sorteados. Exactamente, lo dices de una forma muy puntual, porque esa es la verdad. Si te parece bien, Paco, Francisco, Burgoa, dejamos en puntos suspensivos esta conversación y detallamos el estado que guarda este desbarajuste que sigue oliendo a crisis constitucional. ¿Seguimos aquí? Por supuesto. Gracias a Francisco Burgoa, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.